Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presenta Comunidad Sexual. Queridas amigas, queridos amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Comunidad Sexual. Siempre felices de llegar a sus hogares, de generar temas para la reflexión, de buscar mejores encuentros en toda la diversidad que somos en este planeta. Llamen a las abuelitas, abuelitos, tías, tíos, padres, madres, hijas, hijos, a toda la familia, porque de sexualidad se habla en casa. Y también, si son profesoras, profesores, pues estén pendientes y convoquen a todos sus estudiantes. Necesitamos recursos para hacer una educación integral de la sexualidad. Nosotras y nosotros estamos trabajando desde Comunidad Sexual de Bolivia para el mundo, haciendo educación integral de la sexualidad. Hoy día vamos a hablar sobre ser intersexual en Bolivia, el proceso de invisibilización. ¿Les suena extraño el término? Pues es hora de aprenderlo, porque tiene que ver con existires, tiene que ver con la prueba que el mundo, la naturaleza, el planeta nos ha dado para decirnos somos más diversos de lo que se ha querido creer. Y para ello hoy día voy a compartir este espacio con dos personas expertas, quienes nos contarán un poco cómo ha sido este proceso en nuestro país. Doy la bienvenida a Janet Ventura. ¿Cómo estás, Janet? Hola, Marinés, un gusto saludarte, agradecer el espacio que nos das para conversar de un tema tan importante como es este, ¿no? Gracias a ti. Y también Stephanie Llanos. Qué gusto compartir contigo, Stephanie. Gracias a ti, gracias también por el espacio. Siempre es importante dar visibilidad a una invisibilidad. Muchísimas gracias. Ambas pertenecen a ADESPROC Libertad, que es una institución que trabaja con población TLGBI+Q y van luchando no solo por los derechos de esta población, sino a partir de este grupo de personas para los derechos de todas las personas. Y como siempre conmigo están mis chicas, mis chicos y mis chiques. No hay mejor forma de decir hoy día este término, chiques. ¿Cómo están? Vamos a trabajar fuerte, ¿no? Muy bien. Y entonces, como siempre, vamos a comenzar analizando qué dice el tío Gus. Veamos. Lo normal. ¿Qué es lo normal? Aquello que se ajusta a la norma, a las características corrientes que una sociedad reconoce como frecuente o habitual en su cotidiano. ¿Y lo natural? ¿Qué es lo natural? Aquello que nace así, se mantiene en su esencia y no ha sido objeto de cambio o modificación artificial. Entonces, si una persona nace con 6 dedos, ¿no forma parte de lo que la sociedad considera como normal? Yo creo que sí, porque responde a su esencia y por lo tanto es natural. En el pasado hicimos muchas cosas acertadas, como avanzar en la ciencia y en la tecnología para tener mejores tratamientos médicos, pero también hicimos muchas cosas equivocadas, como tratar de normalizar a todo y a todas las personas, incluso negando y trastocando sus condiciones naturales. ¿Cuánto daño se hizo a las personas con estas actitudes y comportamientos? Ese ha sido el caso de las personas intersexuales, es decir, personas que nacen con genitales ambiguos. En cuanto una persona así llegaba a este mundo, se la trataba como un fenómeno, como una rareza, como una anormalidad. Las familias se avergonzaban, pensaban que había sido un castigo divino. Algunos académicos decían que fue un error de la naturaleza, y los llamaban hermafroditas.
como si fueran caballitos de mar que pueden reproducirse a partir de un solo individuo. El personal médico lo asumía como una aberración cromosómica y en muchos casos realizaban complicadas operaciones de los genitales, mutilándolos para normalizar a estas personas. Más bien, por 1960, aparecieron personas más lúcidas, que rompiendo taras mentales, oficializaron el término intersexual, para reconocer la valiosa existencia de las personas intersexuales. Y nos hicieron ver que el mundo había sido más diverso de lo que nos contaron. ¿Y ustedes, jóvenes de este siglo, qué piensan? ¿Algo ha cambiado? Gracias, tío Gus, por reflejarnos cómo pensábamos en el siglo pasado y cómo desde estos pensamientos que venían de las casas, de los centros de salud, de la misma academia, hemos generado tanto daño a muchas personas. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, el siglo pasado, más o menos por 1986 al 90, que fue cuando me formé como psicóloga, se nos decía que existían personas con aberraciones cromosómicas. Se nos decía que existían personas que al nacer con 2 genitales, por ahí podrían tener algún tipo de discapacidad intelectual o que se iban a morir cuando cumplían los 12, 13 años entrando a la pubertad. Se nos decía que eran personas muy extraordinarias. Hoy en día sabemos que no es así, que la intersexualidad no solo se reduce a la presencia ambigua de genitales, hay personas que la tienen, sino que también pueden ser personas que nazcan con un genital de sexo biológico hombre, pero que también desarrollen senos. O que hayan personas que nazcan con vulva, pero tengan testículos. O personas que no presenten una característica física así absolutamente clara y visible, pero que tengan variantes hormonales, por ejemplo. Hoy en día sabemos que las personas intersexuales se han encontrado en una variante de alrededor de 43 diferencias y que todas y todos están buscando presentarse en el mundo sin tener que formar parte de grupos como escondidos, invisibilizados. Por eso es que hoy hemos decidido abordar este tema. Hemos decidido decir al planeta en general: somos más diversos de lo que se cree. Y nadie tiene derecho a tratar de cambiar o encajar el cuerpo de alguien cuando éste no tiene mayor dificultad. No debemos seguir hablando de aberraciones, de enfermedades, de trastornos, porque esto no es real. Así que, a partir de hoy, pensemos que en este mundo somos mujeres, hombres e intersexuales. Diversas mujeres, diversos hombres, pero también diversas personas intersexuales. Quiero compartir con ustedes una felicidad. Comunidad Sexual se está internacionalizando. Como nuestro canal llega no solamente a los municipios, departamentos, al país, sino llega también a otros países, pues nos han visto y justamente gente que trabaja en Ecuador ha dicho: queremos que sepan de nuestra existencia desde Bolivia para el mundo. ¿Quieren ver este grupo? Veamos, por favor. Un saludo fraterno para todas, todos y todes. Mi nombre es Wilmer González Brito, más conocido como Gerald. Estoy al frente coordinando el colectivo Intertulias, Círculo Cultural Intersex,
desde acá, desde Ecuador, en donde nosotros hemos hecho un trabajo primero desde una pedagogía sexo-género amigable en relación a corporalidades intersex, explicando qué es ser intersexual, explicando incluso desde las condicionantes de romper estos binarismos, de considerar a la sociedad solamente como hombres y mujeres, dejando de lado las voces y las realidades intersex. Las personas intersex somos los que estamos dentro de estos espectros de las condicionantes, ya sea desde nuestros órganos sexuales, hormonales, cromosómicas y de tejidos. Es con esto que desde estos factores hemos llevado incluso una lucha por parar las cirugías de reasignación o unas cirugías heteronormativas que violentan las corporalidades de los niños, niñas y adolescentes intersex. Es por ello que con el sistema de salud lo primero que hemos hecho son intervenciones para que no existieran ya más cirugías que vayan desde la patologización de nuestras corporalidades, dándonos factores de reconstruir nuestros cuerpos. Estas reconstrucciones que a largo tiempo o en factores secundarios también pueden dañar no solamente nuestra situación emocional de nuestras personalidades, sino factores médicos secundarios que puede acarrear nuestra corporalidad. Hemos hecho también incluso el factor de primero tener una vocería, tener voces propias, demandar nuestras necesidades y de poder hacer revisiones a cómo están las políticas públicas, sobre todo en Ecuador, en garantía de los factores de derechos de población intersex. Romper los factores de patologización, medicalización de nuestras corporalidades y exigir al Estado que se generen nuevas políticas que nos garanticen un acceso a una salud digna, integral, acompañada con profesionales y sobre todo el acompañamiento específico que tiene que darse a nuestras familias para que se pueda generar nuevos proyectos de vida sin necesidad de cirugías que nos cambien nuestros proyectos. Muchísimas gracias a Wilmer y un gran saludo al Ecuador también por aquello que están desarrollando. Pues sí, chicas, chicos, chiques. Antes nacía una persona con un pene atrofiado y una vulva desarrollada y muchas veces el personal médico se daba la atribución de operar. O madres, padres decidían sobre estos cambios, lastimando muchas veces las vidas de las personas. También solía suceder que algunas personas en la pubertad comenzaban a desarrollar senos, por ejemplo, cuando tenían pene o tenían testículos, y entonces de inmediato venía esta idea de que tiene que someterse a ciertas operaciones o consumir algunos productos. Oh, no. Y bueno, las personas están en el derecho de decidir, pero el movimiento intersex dice nadie tiene que decidir sobre nuestros cuerpos. Y hay cada vez una tendencia más fuerte de yo vine al mundo así, esto es lo natural. Lo normal está en la campana de Gauss, lo que la sociedad considera estadísticamente normal. Por lo demás, esta es mi naturaleza. ¿Qué piensan? A ver, díganme, ¿qué han sentido con lo que han visto? Mica. Yo muy feliz de compartir con los hermanos de Ecuador y también saber sus políticas, ¿no? Porque ahí me nació una duda. Yo tengo una amistad de mi mamá, justamente nació su bebé y tenía pene y vulva. Y lo operaron y para que solo tenga un género, o digo un órgano reproductor, ¿no? Entonces, no entiendo por qué si aquí en Bolivia hay leyes para eso o no hay, porque eso ha sido muy reciente, que a mí me ha dejado sorprendida. Bueno, todavía se está trabajando en Bolivia, Mica, no hay una ley específica. De hecho, los certificados de nacimiento deberían reconocer mujer o hombre intersexual, por ejemplo, todavía no. Por eso estamos trabajando, para que no siga sucediendo esto. Maya. También hablar de que esto, como el tema que se ha puesto, las personas intersexuales son muy invisibilizadas. Creo que hasta dentro de la propia comunidad LGBT no se les escucha tanto o no hay tanta participación. Y eso yo lo veo porque aún la sociedad no está entendida en el tema. Y es por eso que muchas veces ocultan su intersexualidad para estar dentro de la heteronormatividad, que es como muchas personas de la comunidad lo hacemos. Pero sin embargo, esto genera desinformación, eso genera que las futuras personas intersexuales que van a seguir existiendo, porque es natural, no tengan tampoco esta garantía de mostrarse tal y cual son y amarse tal y cual son. Sí, es muy importante esto que tú mencionas. Y mientras hablaban yo pensaba, por ahí nuestro público dice, ¿cómo yo sé si es intersexual o no? No tendrías por qué saberlo.
¿no? O sea, nosotros no nos relacionamos diciendo, hola, soy Marinés, miren, tengo vulva. Hola, soy Pedro, miren, tengo pene. Hola, soy... No, porque es una parte de nuestro cuerpo muy íntima. Por lo demás, vamos a seguirnos más relacionando. Sin embargo, es muy importante que se sepa que las personas intersexuales, si es que no se han manifestado, tienen que manifestarse si están sintiendo que están siendo oprimidas por un sistema, si están sintiéndose obligadas a operarse, etc. Porque nadie tiene que obligarte a vivir con un cuerpo que no es el tuyo o sobre el que tú no decides. Okay. Vamos a seguir dialogando sobre este tema que está súper interesante. Ya volvemos. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Muchas parejas acuden a sesión con sentimientos de culpa y de tristeza por haber transgredido la norma en su relación, ya sea por situaciones de violencia o situaciones de infidelidad. Cuando la persona pide solo disculpas, está en una conducta infantil. Pero cuando la persona pide disculpas y además corrige este comportamiento, esta conducta para adelante, es que está con una conducta adulta. La psicoterapia es una gran herramienta, un gran recurso para superar estos momentos. Si tú estás atravesando un problema similar, acércate a Sinergia, que todo el equipo estamos dispuestos a colaborar. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Hoy en Comunidad Sexual dialogamos sobre la intersexualidad, este proceso de invisibilización que han vivido muchas personas en el mundo, con características incluso violentas, porque un sistema se ha sentido en la posibilidad, hasta en el derecho, de decidir sobre sus cuerpos. Y frente a la presión social, muchas personas intersexuales o se han callado, o se han invisibilizado ellas mismas, o tal vez han optado por serias operaciones que han puesto en riesgo su cuerpo. Oh, no. Hoy en día en el mundo se va trabajando para reconocernos en nuestra diversidad y solo pensar que vas a necesitar operación o intervención médica si estás enfermo o enferma, cosa que no sucede entre las personas intersexuales. Yeah. Ahora quiero compartir con ustedes la historia de una pareja. Y saben que así yo siento que el corazón me salta porque parte de esta pareja es una persona que ha sido de las primeras panelistas de Comunidad Sexual. Hoy tiene una vida ya larga, un hijo que ya está por salir bachiller. Hace 17 años salíamos en Comunidad Sexual, pero nos ha querido enviar su historia familiar. ¿La veremos? Ok. Me habla de la intersexualidad, pero ¿qué es en verdad la intersexualidad? Por si no lo has notado, estás coexistiendo y conviviendo con una persona intersex. La intersexualidad son estas características y rasgos físicos, masculinos y femeninos, que se generan en un cuerpo de forma natural desde el nacimiento. Hay 3 criterios en los cuales se basa, ¿no? El criterio cromosómico, el hormonal y el genital. El hombre tiene el cariotipo cromosómico XY, ¿ya? Y la mujer XX. En cuestión de esto hay distintas combinaciones, ¿ya? Por ejemplo, de mi parte yo soy 47XXY. Tengo un cromosoma adicional que genera esta modificación, ¿ya? Y hay un montón más. En cuestión de lo hormonal, ya tenemos la progesterona y la testosterona, que en un cuerpo existen en distintos niveles. Cuando la testosterona está en supremacía, genera un cuerpo muy masculino, se podría decir de esa forma, y la progesterona muy femenina. Pero también varían estos niveles dependiendo de la corporalidad, y genera, por ejemplo, que una mujer tenga vello facial, ¿ya? O que un hombre tenga una bocina.
El criterio genital, en cambio, genera estas combinaciones que se pueden ir plasmando como una gama de colores. Ya tenemos en lo binario el pene y la vagina, pero tenemos algo que fluye en el centro, que son combinaciones de ambos, clítoris desarrollados, lo que también se llaman micropenes o vaginas inexistentes, lo que en cierto momento la medicina dice. En cierto momento se dijo que lo que no se nombra no existe, ¿ya? Vi muy importante nombrarme de tal forma, nombrarme intersex, porque necesitamos existir y coexistir para la importancia de la diversidad, de lo diverso. Gracias, Sin Codos. Realmente estoy muy feliz de tenerlos aquí en el programa y la tecnología nos ayuda a ello. Un gran saludo a Jorge, que es uno de los primeros intersexuales que ha generado tanto movimiento para ser reconocidos como existencias. ¿Qué les ha hecho sentir lo que han visto? Dayana. Mucha nostalgia, ¿no? Y también me ha hecho darme cuenta, ¿no? De que querer encajar en la heteronormatividad nos hace vivir en guerra, ¿no? Con nuestro propio cuerpo constantemente, nos hace reprocharnos, a veces odiar nuestro cuerpo cuando deberíamos amarlo como es, ¿no? Pero porque no se parece al cuerpo hegemónico y normado que te dicta la sociedad, vivimos en guerra con él. Y eso creo que afecta mucho nuestra autoestima también, ¿no? Y seguimos pensando que solo existe una forma de ser hombre o mujer, incluso gay, lesbiana y la comunidad, ¿no? Si eres gay, ¿por qué no eres afeminado? Si eres lesbiana, ¿por qué no eres ruda, ¿no? Entonces seguimos como que encajando a las personas y no dejarlas ser libres, ¿no? Y podemos vivir en el cotidiano, cocinar, lavar, planchar, independientemente de cómo esté conformado nuestro cuerpo, tener felicidad, tener problemas, todo eso forma parte del cotidiano. ¿Qué es lo que esperamos? Deberíamos estar esperando que la persona sea buena persona, que no lastime, que no violente, que no discrimine. Para eso deberíamos formarnos, no estar pensando en estas cosas. ¿Qué dices, Noel? Bueno, yo rescato sobre todo el tema de la visibilización, ¿no? Lo importante que es hablar de estos temas, ¿no? Justamente parte de toda la violencia y la discriminación y la patologización que existe, hacia las personas intersexuales se da porque no se conoce, o sea, no se sabe por qué existen las personas intersexuales, ¿no? Y creo que también parte de nosotros entender que es algo normal, ¿no? O sea, es algo natural, y también el hecho de hablar de estos temas y de tener representación desde las voces de las personas intersexuales es sumamente importante, porque nos hace entender, ¿no? Que justamente es una variable natural sexual del ser humano, ¿no? Y creo que es tan simple como eso. Y ese es un término bien importante, ¿no, chicas, chicos? ¿Qué es lo natural? Lo que llegó así, sin modificación, ¿no? Diferente a este tema que socialmente se ha manejado como normalización. ¿Qué es lo normal? Lo que un grupo de personas considera que debe ser así. Mezclar estos dos términos ha hecho bastante daño a la gente. Entonces, si se acuerdan, el tío Gus decía, si una persona nace con 6 dedos, en nuestro país decimos soctalio, ¿es natural? Y sí, así ha nacido. Ahora, el resto probablemente, mira, y tengo yo 5 dedos, él tiene 6, no es normal. Eso viene desde esta cabeza, desde esta construcción social, ¿no? Que no debemos asimilarla así. Jessie, ¿quieres decirnos algo? No, solo que hay diferentes cuerpos como diferentes sentires. De hecho, en uno he visto que aquí en La Paz, que hay un chico, tiktoker, que se ha visibilizado bastante en la época donde ha nacido con vulva y un mini pene. Entonces, ahí es donde vi que él decía, ahora estoy en proceso de gestación. Y ya había tenido su guagua y todo eso. Entonces podríamos decir que las personas intersexuales pueden llegar a gestar también.
como cualquier otra persona. Qué importante esto que planteas, Jessie, porque antes se pensaba que era imposible que una persona pueda gestar, ¿no? Entonces tenemos todas estas diversidades. Hay que seguir dialogando. Y como siempre les hemos preguntado a las jóvenes y los jóvenes de Bolivia, ¿qué piensan? ¿Qué es ser intersexual en Bolivia? ¿Cómo ven este proceso de invisibilización? Ya, las jóvenes y los jóvenes de Actúa nos han respondido desde diferentes partes de Bolivia. Les escucharemos. Hola, soy Nelson Montaño, activista de Actúa. Una pregunta, ¿por qué se invisibilizan a las identidades trans e intersexuales? Bueno, porque son cuerpos que no responden a la normatividad y a la imposición biologicista sobre el cuerpo. Es decir, no todas las personas que nacen hombres tienen pene o no todas las mujeres que nacen mujer tienen vulva. Eso es importante saber e inclusive para no cuestionar y respetar todas formas de identidades plurales en Bolivia, que además el Estado las garantiza. Todavía se sigue invisibilizando a las poblaciones trans e intersexuales justamente porque desde el sistema en el que vivimos, que es patriarcal, se los patologiza. Entonces es por eso que todavía existe mucha desinformación acerca de la sexualidad y la identidad de género, y bueno, creo que por eso es importante hablar de estos temas con los jóvenes y con las juventudes. Muchísimas gracias por sus opiniones. Hablemos de este proceso de invisibilización. ¿Por qué queremos hacer de las personas invisibles? Tal vez algunas personas ahora se estén preguntando, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ya sabemos que hay mujeres, que hay hombres, que hay personas intersexuales. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, no sé, ¿qué piensan? ¿Qué les ha hecho sentir? Si tienen ejemplos ustedes. Erika. Bueno, la verdad es que no podría decirte qué hacer porque creo que yo nunca he hecho algo para visibilizar la intersexualidad, ¿no?, de las personas intersexuales que hay en Bolivia o en el mundo entero, de hecho. Yo personalmente no conozco a nadie que sea intersexual justamente porque hay esta invisibilización. Sin embargo, yo ya ahora me comprometo a averiguar más sobre el tema, a informarme correctamente y además compartir la información con otras personas. Uh-huh. Gracias, Erika, porque todavía el imaginario de la gente es solamente la existencia de pene y vulva conjunta, cuando hay toda una diversidad en esta intersexualidad que también hay que plantearla. No es que tenemos que ir y levantar las faldas o bajar los pantalones para ver quién es, ¿no?, sino simplemente manifestarnos como diversos. Y si hay alguna persona que está sintiéndose atrapada, hay que cuente con nosotros, ¿no? ¿Qué dices, Erika? Justamente sí, me acuerdo que, no es que no sepan nada sobre la intersexualidad. Alguna vez me acuerdo que estaba investigando un poco y lo compartí en mi cuenta de Instagram. Y venían todos mis, no amigos, sino personas que me siguen en Instagram y me decían, ¿dónde están los datos? Así, ¿en qué página? Lo quiero encontrar. Y eran justamente los que estudiaban medicina. Y yo les he mandado algunos links que he encontrado y todo eso. Les he dicho que así se manejan realmente y que existen estas personas, ¿no? Uh-huh. Ok, pues queremos normalizar desde donde podemos, porque eso nos da cierto poder. Mirko. Creo que otra forma de ayudar también sería cambiar las leyes, cambiar espacios donde se pueda y entre esta palabra, ¿no?, de intersexualidad y se pueda hacer visibilizar. Incluso en los propios cuestionarios no solo tenemos masculino, femenino, pero no tenemos más descripciones. Tal vez incluso quitar eso, porque al final todos somos tan diversos que reducirnos a solo 2 opciones es muy poquito. Y fíjense que estamos hablando solo del cuerpo en este momento, ¿no? Porque la mayor parte de las personas más o menos que se han relacionado con lo transgenérico, más o menos lo estamos dialogando. Algo se habla de la transexualidad, más o menos, pero en este caso estamos hablando específicamente de cuerpos, más allá de lo social, y sí, hay que generar estos derechos, ¿no? Maya.
Justamente comparto lo mismo que Mirko, de esta parte legal que no se está tomando en cuenta, que incluso, o sea, decías a un inicio, no hay leyes o normas que puedan respaldar los derechos de las personas intersexuales, porque como se iba comentando bastante en el transcurso del programa, hay gente que ha tenido que ser operada, obligada, no puede decidir sobre su cuerpo y no tienen un respaldo legal que les permita poder decidir y defenderse desde esa parte. Me haces pensar en lo que decía Micaela, ¿no? Se supone que desde el siglo pasado nadie debería poder intervenir en tu cuerpo si es que tú no lo decides, a no ser que estés enfermo, por supuesto, y se necesite. Y que médicas, médicos, personal de salud no pueden intervenir en los genitales de alguien. Entonces es una buena información también para el personal de salud. Nadie debería poder hacer estas prácticas. Tenemos que pensar mucho. Estoy pensando yo en una persona intersexual a quien conozco. Es una persona que no se ha visibilizado ni siquiera para sí misma hasta después de la pubertad, porque creció simplemente con un cuerpo de mujer. Y después de la pubertad su voz comenzó a engrosarse y engrosarse y engrosarse. Y además esto se unió a su identidad y decidió presentarse como hombre, ¿no? Ha callado durante mucho tiempo. Ha vivido muchos ataques de muchas personas que decían, ¿qué eres? Hoy le envío un gran cariñoso saludo, porque con su arte nos hace mejores personas a todas y a todos. Y espero que así sea entre todas las personas intersexuales que forman parte de Bolivia. Vamos a seguir trabajando en este tema y al volver dialogaremos con expertas. Ya volvemos. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Todas las personas que se encuentran viviendo algún tipo de adicción suelen cubrir dolores no resueltos. La psicoterapia genera conductas de superación y proyecta nuevas formas de entender la vida. Si tú te encuentras viviendo alguna adicción, el equipo de psicoterapeutas de Sinergia está a tu disposición. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Mediación. Es una herramienta que permite que cualquiera de las partes tenga lo justo en una disputa de perspectivas. Aquellos roles que nacen desde lo primitivo permitió que en su momento las personas puedan hacer las cosas a las que estaban más aptas para realizar. Y en muchas ocasiones dependía también de tu carga genética y hormonal que puedas tener. Se tenía un conocimiento mucho mayor de las sensaciones del cuerpo y el conocimiento del mismo para poder cultivarlo y sincronizarlo con la naturaleza que nos envolvía y cobijaba. Llegó el punto de quiebre, donde lo binarizamos todo. Está el bien o el mal, lo positivo y lo negativo, el hombre, la mujer, lo masculino y lo femenino. Hace un tiempo atrás se trabajó la intersexualidad desde un discurso académico. En ciertos momentos victimizaba y revictimizaba los cuerpos que biológicamente salían de aquel binario. Te falta cierto porcentaje de estrógeno para ser mujer. O tu genital le falta para llegar a ser el pene de un hombre, generando aquella impotencia de poder encajar correctamente en una sociedad insensible ante el tema. Y la insatisfacción de ciertos personajes que ya intervenidos de una u otra forma, perdiendo parte de esa esencia que naturalmente les fue dado. Hoy se toma a la intersexualidad como una herramienta más allá de las etiquetas y el encasillamiento. Se puede mirar que cada cuerpo es distinto, que cada ser es único. Más allá del fenómeno está el ser fenomenal, que vive y festeja el día a día. Eso es la intersexualidad ahora. Es aquella posibilidad de nombrar de una u otra forma esa fusión en pleno equilibrio que nos hace ser individuos.
Y por nuestra forma de ser en el mundo, ahora estamos más cerca de ser quienes queremos ser. Volviendo al origen de esa profunda expedición por nuestro autoconocimiento. Continuamos trabajando para usted en su programa Comunidad Sexual. Felices de poder compartir información, reflexionarla. Seguramente en el mundo académico tenemos que esforzarnos más para brindar información pertinente a nuestra población. Pero tenemos que bajarnos muchas veces de nuestro pedestal del siglo pasado que nos hacía pensar que la información que teníamos era la verdad. El mundo va cambiando o se va visibilizando permanentemente. Ahora estoy con dos compañeras a quienes les agradezco mucho por compartir este momento y sobre todo este tema, ¿no? Ustedes forman parte de ADESPROC Libertad, todo un movimiento que viene trabajando por los derechos de las personas diversas en general. ¿Qué piensan? ¿Por qué se ha invisibilizado a las personas intersexuales? Pues muchas gracias, María Inés, por el espacio. Considero que, mira, como organización que trabajamos en temas de diversidades sexuales y genéricas, más que porque se ha ido invisibilizando, es un tema invisible, ¿no? Existe una población invisible, que no es que no exista. Muchos de los comentarios y todo lo que se ha venido trabajando en el programa te menciona, yo conozco un caso, pero probablemente sea un tema de seguridad para las personas todavía no hablar en un mundo en el que existen prejuicios, estereotipos, en el que está primado por el binarismo, el heterosexismo, ¿no? Y normalmente hasta la sexualidad pareciera que tuviera un estándar, ¿no? Entonces, en el que yo no encajo y por seguridad probablemente es mejor que no toque el tema, ¿no? Yo no estaría tan segura de que ninguno de nosotros conozca personas intersexuales. Probablemente nunca lo hablaron y tenemos personas cercanas, ¿no? O sea, hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero en Bolivia actualmente sigue siendo difícil. Alguien hablaba ahí dentro de los panelistas que decían no existen normas, ¿no? No existen normas específicas para la población intersexual y no sé si debieran, no, porque ese debería ser, por ejemplo, también un reto, un desafío, ¿no? Pero sí existe en la Constitución Política el artículo 15 que dice toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, y ahí no marca. Dice toda persona, todos somos sujetos de derecho, ¿no? Independientemente de la orientación, la identidad, ¿no? Y el tema de la intersexualidad, ¿no? Lo que pasa es que seguimos viendo con el chip de hacia dónde es que deberíamos ir, ¿no? Dentro de este binarismo, si somos hombres o mujeres, ¿no? Desde la academia se nos ha enseñado que habían personas XX, ¿no? O sea, personas XY. Pero se nos ha enseñado también que habían personas XXY, XXYY, X0. Pero cuando se hacía esta mención en la academia se decían aberraciones cromosómicas. Y ese creo que ya es un gran error, ¿no? Porque incluso hay más diversidades de las que acabo de mencionar. Janet ha hablado del binarismo. ¿Qué es el binarismo? ¿Qué es esta mirada heterocentrada? Porque a veces manejamos los términos y de pronto nuestra comunidad no entiende muy bien. Bueno, creo que es un término que todavía no se lo maneja en el diario vivir. Me alegra mucho que todos los panelistas que son tan jóvenes ya lo manejan y lo manejan de una manera desde el conocimiento, no hablarlo por hablar, que eso es muy importante. Pero cuando hablamos de binarismo estamos acostumbrados a pensar que existe solo hombre y mujer, como muy bien lo mencionabas, en el hecho de basarnos en el sexo asignado al nacer, ¿no? Se nos asigna un sexo o un género por nuestros genitales. Entonces, cuando estos genitales no se ajustan a cualquiera de los dos sexos, llega el término aberración, ¿no? O una enfermedad que
que muy mal se ha usado a las personas intersex, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a este binarismo sexual y además también el tema de la concepción de que el binarismo es solamente hombre y mujer. Es decir, una persona tiene, si es mujer, asignada al sexo femenino, tiene que tener una relación afectiva con un varón, ¿no? Entonces, este binarismo siempre nos encasilla a uno o el otro. Entonces, y en el mismas, por ejemplo, las mismas actas de nacimiento seguimos teniendo esos patrones, ¿no? Y ese es un problema bastante complicado. Afortunadamente estamos cambiando, se están creando muchas políticas. Efectivamente, en nuestro país seguimos en el proceso, pero por ejemplo, la Argentina, Colombia ya hablan de un género no binario, por ejemplo, para mencionarte un caso, ¿no? Entonces creo que es importante seguir estos países de la región, ¿no? Como ejemplo para poder hacer unas políticas públicas a favor de la población intersex en este caso, ¿no? Estoy pensando en las personas que nos están viendo y por ahí algunos maestros y maestros dicen, ¿y ahora cómo tenemos que educarles? A ver, ¿qué dirían? Pues creo que el principio básico es el respeto, ¿no? El respeto y el tema de asumir a la diversidad como parte de nuestro día a día, ¿no? Creo que ese es el inicio. Ahora mismo quienes compartimos este espacio somos tan diversos, aún estando hablando de un solo tema, ¿no? Entonces creo que ese es el principio. Y lo mismo pasa en el tema de la escuela, porque probablemente sí existe, ¿no? No es algo que lo estemos nada más hablando y que se esté trabajando como en Argentina o en Ecuador, ¿no? Existen personas. En algún momento, hace muchos años, había como la persecución de alguien que, por ejemplo, buscaba información. Conocemos un caso de una persona aquí en la ciudad del Alto, la mamá que buscaba información, por ejemplo, para el tema de que el médico no determine, ¿no? Pero lamentablemente no ha sido fácil como contactar a la persona por el miedo y por el hostigamiento que hay también de quienes son como el personal de salud, ¿no? Entonces es un tema bien fuerte, no solo en las escuelas para los profesores, también en la academia, donde están los futuros profesionales que debieran estar como sensibilizados en la temática porque existen, ¿no? Existen, no es que no existan. En comunidad sexual decimos permanentemente, es muy importante recordar que tenemos un sexo biológico, nuestro cuerpo, un sexo psicológico, nuestra capacidad de enamorarnos, un sexo legal, lo que se asigna en los certificados de nacimiento, y un sexo social, que es el género, el aprendizaje. ¿Por qué es importante pensar esto? Porque hoy día hablamos del sexo biológico, no estamos hablando de todos los otros sexos que tenemos. Y a los profesores, a las profesoras, nosotros les decimos, hombre, mujer, intersexual, igualito nomás tienes que educarles para ser buena persona y potencializar más allá de sus genitales, de sus hormonas, de sus cromosomas, ¿no? No hay como una educación específica. Chicas, chicos, ¿quieren dialogar con nuestras compañeras? Aprovecharlas. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, yo justamente referido a eso, tal vez hay alguna fundación o en ADESPROC o algún lugar donde los papás puedan ir, porque cuando así nace un bebé que es intersexual, los doctores dicen, no, hay que operar y ya. No todos, ¿no? Con todo cariño y respeto, pero muchos doctores dicen, no, tenemos que operar, tienen que decidir sí o sí. Entonces tal vez sería bueno dar un número o el nombre de alguna fundación para que los papás puedan ir a hablar ahí y que las personas que saben del tema puedan decirles, no, esto puede ser así, y puedan informarles a los papás de que ser intersexual no es ser anormal. Bueno, mira, justo qué bueno que lo mencionas. Evidentemente nosotros en ADESPRO Libertad hablamos de todas las diversidades sexuales y genéricas, pero también tenemos un consultorio psicológico especializado en población LGBTIQ+, y nuestro psicólogo hace mucho tiempo recibió a una persona intersex, ¿no? Evidentemente no quiso ser visible, ¿no? Y se lo ha respetado en su privacidad también como persona, pero sí tenemos la capacidad de, por ejemplo, de informar, ¿no? En el proceso psicológico terapéutico no te puedo dar mucha información, ¿no? Pero evidentemente la persona quería como también averiguar, ¿no? Saber que es una persona intersex, ¿no? Entonces creo que, como ustedes han comentado, ¿no? Existen los casos muy cercanos, pero no tenemos la información. Y lastimosamente el sistema médico es muy invasivo, pero desde un lado de prejuicio también, ¿no? Por tratar de encasillar a este bebé
que tiene una aberración, ¿no? Y entre comillas, ¿no? Entonces, incluso no solamente el médico, y eso también hay que aclarar para todo el sistema médico, es también la familia, porque hemos nacido en una sociedad patriarcal, heteronormada. Entonces, si tenemos o llevamos un bebé, ¿no? Entonces, a un pueblo, a una comunidad, es como que esa familia tiene no sé, cualquiera denominación al bebé. Entonces, la misma familia también se presta a estas mutilaciones que se hacen los médicos, ¿no? Entonces, es bien complicado, pero para darles un número también pueden llamarnos al consultorio psicológico, ¿no? Que nuestro psicólogo es especialista también en temas de población LGBTIQ+ en general y para población también intersex, ¿no? Es el 758-83-810. Entonces, ese es también un tema de visibilidad y también de contar con un espacio. Para cerrar, Yani, es probable que haya gente que diga, o sea, ahora resulta que vamos a hacer a las personas intersexuales, o sea, eso más vamos a hacer. Creo que vale la pena aclarar que no se hace. Exactamente, las personas no se hacen, ¿no? En el caso de la población intersexual, en realidad tiene que ver mucho con el tema del desarrollo, la salud, ¿no? Y una de las principales luchas es el tema de evitar la patologización, ¿no? Creo que esa es una de las principales luchas. Me gustaría complementar algo que preguntaban hace un momento en temas de norma, creo que es importante. Por un lado está el tema de la Constitución, lo dije hace un momento, el artículo 15 para quienes quieran revisar. También tenemos una ley contra la discriminación, ¿no? En el que se reconoce el artículo 14, parágrafo 2, que evita la discriminación por orientación igual, ¿no? Y en el 2022 el Ministerio de Salud ha sacado la primera norma de atención a población LGBTI, ¿no? Que si bien no es una política especializada, da directrices, por ejemplo, para el tema de atención en servicios de salud. Por un lado, con líneas de no discriminar, ¿no? De tener atención segura principalmente, ¿no? Entonces creo que hay un abordaje que también se necesita visibilizar. No es que hacemos a las personas, pero queremos un mundo más incluyente, ¿no? Y Bolivia se reconoce, como diversa, y la diversidad sexual es parte de esto, ¿no? Gracias, Yani. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dialogando sobre este tema que creo que es súper importante. Y lo vamos a hacer en la última parte de nuestro programa. Así de rapidito ha pasado. ¿Están listas, listos para el examen? Sí. Okay. Sí, dicen, están sufriendo hoy día. ¿Qué pasó? Ok, ya volvemos. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Los niños y las niñas pueden ser tildados de problemáticos si los que los rodean no comprenden su sufrimiento. La psicoterapia devela los problemas que lastiman su vida y guía su entorno para su crecimiento personal. En Sinergia te estamos esperando para que trabajemos juntos. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Estamos en el último sector de su programa Comunidad Sexual y es la parte que a mí me encanta porque tengo que ver cuánto han aportado en esta construcción del conocimiento como panel, pero también cuánto han aprendido, porque de eso se trata, aprender unas de todos, todas, todes. Siempre. Así que ya me han hecho sus palabras, les pido que las levanten lo más alto posible. A ver, voy a leerlas. Binarismo impuesto, desarrollo integral, natural, patologizar, binario, visibilización, igualdad, binarismo. Ustedes pueden elegir con qué palabra quieren comenzar. Creo que como resalta mucho el tema de binarismo, tal vez podemos hablar de eso, ¿no?
Binarismo. ¿Quiénes tienen binarismo? Vengan. A ver, son 3. Muy bien, rápidamente. Háblennos. ¿Qué es? Ya, bueno, el tema del binarismo es justamente esta construcción social que nos habla de que lo único real y válido es estos binarios de hombre y mujer, ¿no? Básicamente esto. Y esta imposición que existe respecto a esto y que justamente patologiza y rechaza todo lo que no encaja dentro de este ser hombre y mujer al 100%, ¿no? Gracias. Y yo también creo que es más una posición cómoda para el cerebro y para el ser humano, ¿no? Clasificar las cosas en solo 2 cosas. Entonces, darse cuenta que hay un panorama mucho más amplio también es lograble, también se puede. Ok, qué bueno. Bueno, a mí me llamó la atención el término porque es algo que he escuchado mucho, ¿no? En mis clases de informática te trauman con el binarismo de que 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué aplicar esto a las personas? Porque somos mucho más diversos que una computadora que todas están hechas bajo las mismas bases, ¿no? Entonces, ¿por qué aplicar a las personas? Somos diversos en nuestra forma de amar, nuestra forma de ser, en todo, ¿no? Entonces, que te encasillen elegir entre 2 cajitas, eso es muy triste, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar como jóvenes, ¿no? Ok. Dice Noel que quiere Nada, más. solo para concluir, digamos, lo único que quisiera decir es que todos los cuerpos que no se ajustan a la norma son reales y válidos, y también es importante visibilizarlos y hablar de esos temas, ¿no? Muy bien, y lo estamos haciendo y aprendiendo entre todos y todas. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Necesitan ellos profundizar más o vamos por otras palabras? Podemos ir por otras palabras. Sí. Vamos por otras palabras. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Elijan. Pues a ver, me levanten iría sus con palabras. ¿Quiénes faltan? Yo me iría con patologizar. Patologizar, vamos. Maya, explícanos un poco. Esta idea de patologizar. Espérame, ¿qué tal si unimos con normal? ¿He visto por algún lado? Natural. Ah, natural. Venga. Ya. Venga. Bueno, esta idea de patologizar creo que justamente va con lo que Mika puso, de generar de que esta diferencia que ella es una enfermedad. Y como decías, antes incluso se enseñaba que tenían algún problema, un trastorno mental o incluso como que dificultades en el proceso de inteligencia y demás. Me parece que se me ha quedado bastante la idea de cómo no ven normal y lo ven como si estuvieran enfermos, cuando en realidad no, son parte, como decían, es parte de nuestro cuerpo aceptar esas diferencias que existen porque somos diversos y todos vamos a ser diversos en cualquier ámbito y gama que hay. De acuerdo. Mika, complementa. Bueno, puse natural porque primero estoy totalmente en contra de la palabra normal, ¿no? Entonces, así como profesores, yo estoy en psicopedagogía, yo les aconsejaría que dejemos de hablar de lo normal, porque lo normal no existe, y para entender diversidades, justamente no hay ninguna normalidad, entonces seríamos anormales si nos vamos a apropiar de la palabra, ¿no? Entonces, por eso es mejor hablar de lo natural, porque todos somos naturales. Mika es diferente a Mirko, a Erika, a Marinés, somos todos diferentes, sean órganos sexuales o no, ¿no? Entonces, eso, vamos por lo natural y basta de lo normal. Muchas gracias, Mika. ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensan? Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Ok, asiento, por favor. Y bueno, sí hay cosas que podemos buscar como normales, como por ejemplo el buen trato. Debería ser normal. Y lo anormal debería ser la violencia. Y al revés, si vemos en la campana de Gauss, lo normal está siendo la violencia. Porque la mayor parte la ejerce, porque en el cotidiano la usa para sus relaciones. Y nada, deberíamos desnormalizar la violencia. Pero las personas no, somos mucho más que eso. Creo que nos alcanza para una más. A ver. Claro que sí. Veamos. Igualdad. ¿Dónde estás? Dale, Jess. Es muy importante quedar esta de la palabra igualdad, porque todos somos diversos, también iguales. Porque me he dado cuenta, una vez me dijeron, no todos somos iguales, todos somos diferentes. Eso también hay que quedar, ¿no? Porque somos diferentes y tomar en cuenta, todos tenemos los mismos derechos, las mismas necesidades y eso. Gracias, Jessie. ¿Sí?
Además que creo que es la frase que caracteriza a Desproc, ¿no? Somos más diversos de lo que nos han contado. Sí, tal cual. Ok, ahora agradezco mucho a nuestra producción que nos pueda permitir realizar esta síntesis con nuestra pastillita de Sinergia Te Recuerda. Sinergia Te Recuerda. Así como existen hombres y mujeres, existen personas intersexuales que con su vida enriquecen la diversidad humana. Su presencia en el mundo ha evidenciado que las personas podemos ser diferentes a las demás en nuestros cuerpos, en nuestros genitales, en nuestras gónadas, en nuestras hormonas o en nuestros cromosomas, pero que ello no nos hace ni mejores o peores personas que las otras. Antiguamente, el desconocimiento del mundo académico sobre la posibilidad de que existan personas con genitales de ambos sexos biológicos, o con genitales de un sexo y gónadas del otro, o con genitales y gónadas de un sexo, pero producción hormonal del otro sexo biológico, entre otras posibilidades, generó mucho daño, pues se buscaba corregir lo que se consideraba anormal y se sugería u obligaba a personas intersexuales y a sus familias a aceptar complicados tratamientos e incluso cirugías para entrar dentro de la norma. Actualmente se han dejado atrás muchas de esas conductas violentas y grupos de activistas de los derechos humanos luchan para que se valore a todas las personas en su diversidad y se fomente la convivencia armónica, independientemente de cómo esté conformado nuestro cuerpo. Sinergia Te Recuerda. Muchísimas gracias. Creo que es importante que valoremos a las personas tal como somos, independientemente de cómo se conforma nuestro cuerpo. Nuestra biología, siempre lo hemos dicho, es sabia y nos pone en el lugar de existencia. Si es que algo está inadecuado con nuestra biología, tiene que ver con enfermedad, es decir, algún órgano que no esté funcionando bien y nos cause daño. Pero más allá de eso, nuestros cuerpos son diferentes. Dejemos de patologizar, como han dicho las chicas y los chicos. Dejemos de confundir lo normal, aquello que la sociedad considera común, de lo natural, que es aquello que está. Trataremos de fortalecernos entre las personas para tener un mundo de buen trato, de reconocimiento. Y si eres estudiante y quieres más información, pregunta a tu profe. Dile, ¿cómo es esto de las variantes hormonales, gonadales, genéticas en el cuerpo? Ahí vas a tener mucho que aprender. Y a toda la sociedad. Tenemos que seguir aprendiendo. Agradezco mucho a nuestras expertas, a nuestro panel, como siempre. Gracias por compartir todo lo que ustedes saben y también lo que aprenden. Y me despido de nuestra comunidad, recordándoles, como siempre, pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao! Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presentó Comunidad Sexual.